fiel. Palabra fiel. Y paro ahí un momentico. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice palabra fiel? Verdadera. Amén. Continuamos allá. Dice, no ha dado el vino, no pendenciero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de pendenciero? Exactamente, no andar pleiteando con las personas. Y escuchen bien, la consecuencia de andar en el mucho vino es andar pleiteando. ¿Usted no ha visto un borracho que ande tranquilo? Ay, yo me tomé las mías, estoy bien borracho y soy tan tranquilo. ¿Usted se ha visto eso? No. Son problemáticos. Es difícil tratar con esas personas. Pelean por todo. Hay gente que se toma 2 cervezas y ya empieza a pelear ¿no? Y hay muerte y hay destrucción. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque eso es lo que hace el vino en la vida del ser humano. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros, que andemos pleiteando con el hermano, que andemos pleiteando con el pastor, que andemos en desaveniencia con el esposo, con los hijos y con todo el mundo. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso dice, si usted va a servir a la obra del Señor, no sea pendenciero. Su testimonio tiene que seguir siendo intachable. ¿Amén? Amén. Y continuamos diciendo, no codicioso de ganancias deshonestas. Óigame, hay gente que no, mejor dicho, no tiene paz y anda y hace y deshace, pero tiene que obtener ganancias sea como sea. Así tenga que pasar por encima del hermano, usted tiene que tener ganancia. Ojo con eso. Ojo con eso. Mi Dios puede suplir lo que me falta, ¿cierto? Conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios no va a pasar por encima de la bendición de mi hermano solamente porque es que, ay, yo soy Danilo. No, Dios conoce mi necesidad y Dios conoce tu necesidad. Dios conoce de qué tengo necesidad antes de que mi boca se abra para pedirle. Pero hay gente que no tiene paz y hay gente que es experto en negociar. Negocie bien, sea sano en sus negocios, sea equilibrado en la forma de poner sus precios. ¿Para qué? Para no entrar en ganancias deshonestas, porque no está bien delante de la presencia de Dios. Continúa diciendo, sino amable, apacible, no avaro. Sea una persona amable, sea una persona tratable, sea una persona sensible, sea una persona llena del amor y la misericordia de Dios. Así tú también seas misericordioso con otro, ¿cierto? No avaro. Ah, quiero, necesito, tengo pero no me alcanza, necesito más, quiero más. Ese es el hombre del postrer tiempo, ¿no? Codicioso, todo para él. No, con nosotros no puede primar la ley del embudo. Ah, lo ancho para mí. Lo que quepa por el boquete, eso lo corto para usted, ¿no? Tenemos que ser siempre equilibrados en todo. En todo. Continuamos allá. Que gobierne bien su casa. Escuche bien. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primero, que gobierne bien su casa. ¿Quiénes son gobernadores? Levanten la mano los gobernadores. ¿Todos los gobernadores y gobernadoras? También, o sea, no solo son hombres, también son las mujeres. Pero dice que gobierne bien su casa. Escúcheme, no estoy haciendo diferencia. Yo dije claramente requisitos del obispo, ¿cierto? Pero recuerden que estamos hablando de ministerio, de llamado a la obra del Señor. Y Dios llama a hombres y Dios llama a mujeres. ¿Listo? Y hay mujeres cabeza de familia. Así como hay hombres que son cristianos, hay mujeres en el hogar que solamente que son cristianas. Entonces diciendo, gobierne bien su casa. Gobierne bien su casa. Sepa criar a sus hijos en el temor de quién? De Dios. Sepa llevar a su marido, ¿no? Como dice la palabra, si usted decidió convivir con él, no lo abandone, pero viva decorosamente, viva sabiamente, viva prudentemente, dele buen testimonio, para que no vaya a decir de usted se la pasa solamente en la iglesia, a mí no me presta atención, ¿cierto?
Y entonces es un motivo para que su esposo pues, también se alegre. Ojo con eso. Entonces estamos diciendo que gobierne bien su casa, que sepa llevar las finanzas, que sepa amar a sus hijos, que sepa cuidar a sus hijos, que sepa enseñar a sus hijos, que sepa enseñar a su esposa, que sepa enseñar a su esposo, que sea una persona que busque a Dios todo el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Eso es lo que hace un gobernador. Gobernador de Cundinamarca, yo no sé cómo se llama. Bueno, es Álvaro Cruz. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Gestionar por Cundinamarca. Buscar que todos los departamentos o todos los municipios que pertenecen al departamento estén bien, ¿cierto? Y entonces el mejor gobernador del país fue fulano de tal, un premio. El premio que usted y yo nos llevamos por gobernar bien nuestra casa, ¿cuál es? ¿Sí ven? Es salvación nuestra y de los nuestros. ¿Amén? Seguimos allá. Dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos con honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Usted es llamado, usted es llamada. Todos somos llamados aquí, ¿no? Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Si no podemos dirigir bien, ¿cuántos son en su hogar? 3. Si usted no puede con 3, ¿cómo va a poder con 130? ¿Cierto? Si usted no puede con 2, ¿cuántos son? 3 allá en mi casa también. ¿Cómo vamos a poder con 130? Si Adiela no puede con 5, ¿cómo va a poder con más de 5? Fíjense, o sea, pensémoslo así. Si usted no puede gobernar, administrar su casa, bendecir a sus hijos, ¿cómo puede venir aquí a alabar a Dios cuando su corazón realmente no está en esto? ¿Sí ven la diferencia? Para gobernar la casa de Dios, tenemos que aprender primero a pastorear nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos. Y sabemos que muchas veces con los hijos no es fácil, ¿cierto? Ninguno puede decir, ay, que mi hijo es la octava maravilla, no me da problema, no me da guerra. Ese es, mejor dicho, vive en los atrios del Señor. Aleluya. No, eso no pasa. ¿Sí? Nos ponen problemas, nos exigen, friegan paciencia, quieren hacer siempre su propia voluntad, ¿no? Pero ahí está. Tienen que estar sujetos. Sí es sí, no es no. Quien manda, papá y mamá, así usted tenga 18 años, 30 años y esté bajo mi techo, punto. Así es, amén. ¿Cuál es el problema? Oh, yo ya hablo, tío. No, o sea, ¿qué? Mi hermana sí, bueno, tengo una hermana y ella terrible, la cosa terrible. Y entonces cumplió la mayoría de edad y mi mamá solo nos daban jueces porque sí, porque no, ¿no? Se la cosa tremenda. Y entonces buscaban para ponerle problemas y ella empezaba, mi número son las ta, ¿no? Poniéndole presente que ya era mayor de edad y que podía hacer lo que le daba la gana. Pues no, señor. Yo no le podía decir 82 360 903. Ese es mi número de celular por si se me olvidó que soy mayor de edad. No, está en mi techo, bajo mi techo, qué pena. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, los hijos, bajo el techo de papá y mamá, bajo la dirección de papá y mamá, si son hijos de Dios, están sujetos en obediencia a sus padres. Sus padres. Y créanme, jóvenes, yo enseño a jóvenes, muchos jóvenes, y yo me pongo muchas veces en el lugar de los jóvenes, yo me pongo en sus zapatos, listo. Pero tenga cuidado, déjese aconsejar, déjese hablar, déjese guiar. No lo hacemos por, privarlo de la libertad, ¿no? No lo hacemos por, es que usted es cristiano, entonces métase aquí en el cuarto y no mire para afuera. No lo hacemos por eso. Es cuidando de usted. Hemos vivido experiencia que no queremos que usted repita. Y muchas veces para los jóvenes eso es tan terrible. Pero mejor dicho,
Pedro Picapiedra nos quedó en pañales aquí. Nosotros somos de la época de los Picapiedra y ellos son de la tecnología. Y entonces creen que abarcaron el mundo con la mano y andan en los afanes de la vida y hacen lo que bien les parece y nos exigen cuando nosotros damos lo que Dios nos permite que demos. Y hasta más, ¿no? Por nuestros hijos hacemos muchas cosas. Pero jóvenes, miren lo que dice la palabra. Si nosotros como adultos no sabemos gobernar nuestra casa porque ustedes como jóvenes nos ponen problema, ¿qué va a pasar en la iglesia del Señor? ¿Qué va a pasar en la casa de Dios? Ay, es que dijo el pastor, ¿cómo el pastor puede estar predicando si es que su hijo es una changua? Por favor, tenemos que estar en sujeción a nuestros padres para que no tengan nada que decir de nosotros. No tengan nada que decir de nosotros. Ya cumplí 18, ya tengo novio, ya puedo hacer lo que se me da la gana. Pues vaya por fuera y allá manténgase solo. Porque ¿qué hacemos? Sí, porque ¿qué hacemos? ¿Cierto? Sí. Sigamos acá. Es para que no me duerma, que duerma ya saben, ¿no? Seguimos, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. No tiene que ser una persona, escúcheme bien, y yo le decía hace un rato, qué bueno que hay gente preparándose, hay gente tomando, como se dice, la decisión de meterse en la palabra, de auscultar allá, extrapolar y buscar muchas cosas de parte de Dios para traer a la iglesia. Porque quien se prepara para Dios, quien se prepara para defender la fe, no puede ser un neófito. No puede ser una persona débil en la fe. No puede venir el enemigo y con cualquier viento de doctrina soplar y llevárselo. No, tiene que ser una persona arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Nadie puede defender la fe sin fe. Nadie puede defender la fe sin la palabra de Dios morando en abundancia en su corazón. Nadie puede decir, ay, aquí yo soy cristiano, usted es testigo de Jehová, así que dejemos así. No, no ha defendido nada. ¿Cuál es la defensa? Pensemos en Pablo. Tocaba presentarse ante Agabo, ante Anás, Caifás y Félix y toda esa cantidad de gente. ¿Y qué dice los aerópagos, cierto? ¿Qué dice la palabra? Con elocuencia de palabra, de sabiduría, Pablo hablaba y los dejaba atónitos. Dijo uno, oye, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra de Dios en su corazón. No era un neófito. No era un aparecido cualquiera por ahí. Era una persona que buscaba a Dios. Piensa en Esteban, ¿no? Cuando uno piensa en los discípulos, muchos de esa gente murió muy terrible, ¿cierto? Mal, o sea, grave. Piensa en Esteban. Esteban en medio de toda esa cantidad de gente, y Esteban empieza a defender su fe, la gente se va contra él, lo sacan de la ciudad, ¿no? Y en medio de allá de toda esa gente él dice, Señor, esto es lo que está pasando, y empieza a hablar más y más, y la gente se tapaba los oídos, y con mucha rabia lo apedrearon. Pero Esteban nunca dijo, bueno, eso no es así, dejemos así. No. Él defendió su fe y pues la pregunta inicial era, ¿qué está usted dispuesto a hacer por Cristo? ¿Qué está dispuesto a hacer por Cristo? Y defendió su fe. Y yo no creo que uno muriendo a piedra sea como tan bueno, ¿cierto? Usted va por ahí, a la hermana Emery, ¿cierto? La vez pasada por aquí con una pistola de balín, ¡pum!, le dieron, ¿cierto? Y no fue tan fácil. Imagínense uno a piedra, que lo estén cogiendo literalmente a piedra. Si uno muere de un infarto, pues bueno, ya chao, no siente nada más. Pero ¿cuántas piedras tienen que caer encima de uno para poder morir? Y en medio de todo eso, él veía la gloria de Dios. Y murió como sabio, no como necio. Murió como sabio, defendiendo la causa de Cristo. Por eso esto no es para neófitos. Uno puede ser un neófito, ay no, pastor, yo no voy, no, me puso a pasar un sábado allá con las damas, pero no, eso no es para mí, pastor. ¿Qué tenemos que hacer?
seguir preparándonos y preparándonos. Me tocó un sábado y tuve mis dificultades, la próxima supero un poquito las dificultades y vamos superando dificultades hasta que nos sea fácil. Amén. Entonces mire lo que dice la palabra allá, no un neófito. ¿Por qué? Porque dice, para que no caiga en condenación y el lazo del enemigo. El enemigo puede coger, ¿no? El lazo del enemigo siempre está, la trampa del enemigo siempre está puesta ahí, siempre está lista. Y hay muchos que dejan que el enemigo los envuelva, ¿no? Los envuelva. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar. ¿Por qué? Porque pensaron decir más de lo que debían pensar, etc. ¿No? Está diciendo la palabra de Dios, no un neófito. No sea que envaneciéndose. También puede estar el otro extremo, ¿no? Se envaneció porque sabía mucho. Es que yo tengo la letra. Es que yo estudié en la Rosario, yo estudié, ¿no? Y después me fui a PGA, no sé qué, y hice todo lo que pude. Y por ser un profesional de todas las carreras no significa que defiende la fe en Cristo. Puedo tener mucho conocimiento científico, no tengo conocimiento de la palabra. Entonces, no hay sea que envaneciéndose su corazón se deje caer y se azote y caiga muerto. Y sigue diciendo, también, ¿no? Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces, actitud de un cristiano, dar buen testimonio. ¿Dónde? Dentro y fuera de la iglesia. Ahí está diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de afuera. O sea, ¿de qué nos sirve que seamos reconocidos solamente dentro de este recinto? El pastor me ve bien, el pastor me tiene en cuenta, la pastora también. La hermana Carmen como me quiere, ¿no? Yo no sé si me quiere. ¿Cierto? ¿De qué nos sirve que solamente nos dediquemos a pastorearnos a nosotros y a consentirnos entre nosotros y a vivir entre nosotros? Si los de afuera están diciendo, vos sos cristianos, si no, es que le cierren esa iglesia. Debemos tener buen testimonio afuera. Por eso la otra vez cuando el pastor dijo aquí, bájenle la música, porque tenemos que tener buen testimonio de afuera. El Señor quería reunir un poquito más, nosotros le impedimos que un poquito más. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ser prudentes. No nos importe que pongan el equipo en la esquina a todo volumen, somos diferentes a ellos. Es que, pero ahí como no les prohíben a ellos, la discoteca está a todo volumen hasta las 4 de la mañana y a ellos no les dicen nada. A nosotros nos dicen, sujetémonos a la ley. ¿Qué hacemos? Buen testimonio. Sigue diciendo, para que no caiga en descrédito o en lazo del diablo. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, condición de un cristiano, actitud de un cristiano, la honestidad, ¿cierto? Principio bíblico, honestidad. Debe ser sensible, sin doblez, no dado a mucho vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Esto también sea sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Sí ven las condiciones que le ponían a la iglesia primitiva? ¿Sí ven la situación que tenía que vivir cada uno de estos hombres y mujeres que habían sido llamados a trabajar en la obra del Señor? Acá no puede ser diferente, hermanos. Acá no puede ser diferente. Si queremos vivir para Cristo, tenemos que cumplir la palabra de Cristo. Tenemos que revestirnos del poder de Cristo. Si queremos trabajar en la obra del Señor, tenemos que andar como Cristo anduvo. Ahora vamos a ver otros aspectos importantes, ¿cierto? Vamos al versículo 14. Esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Quién escribía allí? ¿Y a quién quería ir a ver? A Timoteo, ¿cierto? Pero mientras que eso pasaba, él se encargaba ¿de qué? De edificar, de bendecir. Él se encargaba de hablarle, él se encargaba de exhortarle. ¿Sí ven? La preocupación de un padre por su hijo espiritual. ¿Sí ven la preocupación? ¿Y qué más dice allá? Para que, citarlo, sepan conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido ¿dónde? Arriba en gloria. Y todo esto le dice Pablo a su discípulo, ¿cierto? Todo esto le dice Pablo a Timoteo: hijo, debes aprender bien a cómo conducirte a la iglesia donde quiera que vayas. Recordemos que ellos no estaban fijos en una iglesia, pasaban 1, 2, 3 años, ¿cierto? Edificaban, construían, ayudaban, enseñaban y luego salían a otro lugar. Pero tenían que aprender de parte de Dios a cómo conducirse en la iglesia, cómo debían andar en medio de los hermanos. No que llega, ay, como yo soy el nuevo, entonces yo soy el conquistador. Ay, sí, ¿ves? Llegué nuevo, soy joven, entonces yo vengo a conquistar a las hermanitas de la iglesia. Eso no es así, hermano. Tenían que tener buen testimonio. ¿Listo? Vamos a mirar algunos aspectos importantes. Una persona que ha sido llamado al ministerio de Dios, a la obra del Señor, una persona que es llamado cristiano, debe decir siempre la verdad. Escuche bien, actitudes cristianas. Decir siempre la verdad. Y aquí viene el problema. Cueste lo que cueste. El problema es que no queremos lo que cueste, ¿cierto? Queremos salir siempre libre de cualquier circunstancia, si tengamos que decir mentira. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Decir siempre la verdad. Somos de la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, que soy la verdad. Nosotros, como hijos suyos, como imitadores suyos, siempre tenemos que decir la verdad. ¿Amén? ¿Qué más? El comportamiento de un líder, de un pastor, de un obispo, etcétera, debe ser, ya dijimos, intachable. Vamos a irnos rápidamente a Tito. Tito nos confirma todas estas cosas. Rápidamente, Tito 1, 6 al 9. Que lo encuentren rápidamente con voz de trompeta, lo leen, por favor. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, hombre de sí mismo, redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, gracias, Cristian. Entonces, el libro que está diciendo, está confirmando todo lo que ya leímos acá en 1 Timoteo, ¿cierto? Lo está confirmando aquí en Tito estas mismas palabras. ¿Sí? Nos está confirmando. ¿Qué quiere Dios? ¿Cierto? Que nosotros no andemos como andan los de afuera. Que nosotros no andemos en disolución, en desobediencia, en deshonestidad, en ladronismo, en borracheras, en orgías, en inmundicia, sino que nosotros como cuerpo de Cristo seamos siempre sin doblez, irreprensible en todo. Eso es lo que está diciendo aquí a Tito, ¿cierto? Seguimos mirando y avanzamos. Ya dijimos tratar pendenciero. Ahora vamos a pasarnos a otra parte. Vámonos a Romanos, rápidamente. Busque usted Romanos. De Romanos conocemos de ese capítulo mucho, ¿cierto? Romanos 12. Así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ahí tiene una cantidad de situaciones como cristianos. Así que, hermanos, la connotación hermanos, ¿qué significa? ¿Listo? Un cuerpo, ¿cierto? Un padre. Un padre. ¿Hijos de qué? De Dios. Un cuerpo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que los que somos hijos de Dios, les rogamos, ¿sí?, que se presenten siempre como un sacrificio vivo. Escuche bien, vivo. Cuando hablamos de ayuno, estamos hablando de un sacrificio a Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de alabanza, es un sacrificio a Dios. Cuando oramos, son sacrificios a Dios. Cuando dice la palabra que cuando nuestro cuerpo es afligido y todas esas cosas son sacrificios para Dios. Siempre que usted ofrezca un sacrificio a Dios, tiene que ser como vivo, santo y agradable. Si no es agradable, Dios no lo recibe. Escuche bien. Si no es agradable, Dios no lo recibe. ¿Qué pasó con estos dos chicos que ofrecieron fuego extraño? Nadab y Abiú. ¿Dios recibió el sacrificio? No, por el contrario, hubo consecuencias. Hubo castigo de Dios, hubo la paga del pecado, ¿cierto? Y fue, en ese momento sí fue la muerte física, murieron. ¿Por qué? Porque Dios no les mandó. Ellos podían ofrecer incienso, sí. No era la hora, no era el momento. Dios no les pidió eso. Es dirección de su propia voluntad. No podemos salirnos nunca de la voluntad de Dios para hacer las cosas que nosotros queramos hacer. Tenemos que ser siempre o andar siempre en la voluntad de Dios. Entonces vamos a mirar. Dice, ahora, otro aspecto importante. Para que seamos olor fragante, ¿cómo tenemos que ser? ¿Cierto? Dios quiere sacrificio de olor fragante. Dios quiere sacrificio que huela a rico, a bueno, ¿cierto? Dios no quiere que olamos a feo. Dios no quiere que lo que le ofrezcamos a Él vaya impregnado de maldición, de muerte, de destrucción. No puede ser así. Y entonces dice que sea un olor fragante a Dios. Cuando usted se baña todos los días, ¿cierto? Y usted se perfuma, ahí dice, wow, cómo huele bueno. ¿Qué loción se usa? ¿Qué loción se usa su esposo? ¿Qué loción usa su esposa? Yo quiero comprar a mi esposo, a mi esposa, huele a bueno, ¿cierto? Y usted cómo se siente, las mejores lociones, ¿cierto? Porque usted se preocupa por andar bien, usted se preocupa por oler bien, usted se preocupa porque su cuerpo esté bien, ¿cierto? Es muy desagradable estar en medio de la sociedad y oliendo a feo, ¿cierto? Es muy terrible. Usted va en el bus, y usted como es pequeñito, usted colgó la mano, alguien colgó la mano y usted queda allá abajo. ¿Y usted, cierto? Uy, terrible, ¿cierto? Ese no es un olor fragante. Ese no es un olor fragante. Así pasan las cosas de Dios. Cuando no somos de olor fragante a Dios, Dios nos rechaza, Dios no nos recibe, Dios no nos acepta. A la presencia de Dios no entra lo inmundo, lo sucio. Alrededor del Señor todo es limpio, todo es perfecto. Por eso está diciendo aquí, ¿no? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si el olor que sale de nosotros, si la ofrenda que sale de nosotros no es agradable a Dios, Dios no la recibe y en vano hacemos lo que hacemos. Seguimos ahí mismo. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aspecto siguiente: no conformarnos a este siglo. Actitud de un cristiano: no debe conformarse al mundo, no debe conformarse a los afanes del mundo, no debe conformarse a las modas del mundo, no debe conformarse a la vista que el mundo ofrece. La actitud de un cristiano es agradable
a Dios, acepta a Dios, conformarse a la voluntad de Dios. Y está diciendo, transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Hay que renovar la mente para que cada día la palabra de Dios haya cabida en nosotros. Hay que renovarnos. Yo leí Salmos 1 yo estaba en el Chocó. Nunca más volví a leer Salmo 1. ¿Será posible? ¿Cómo mi mente va a seguir recibiendo el Salmo 1? Cada vez que usted lee un pasaje, así lo haya leído 1000 veces, usted siempre recibe algo nuevo. Siempre. Yo a veces me asombro y digo, Señor, pero ¿cómo puedes hacer tantas cosas, no? Y yo he enseñado varias veces la palabra del sembrador. Y me invitan, la paz me invitaron, yo quiero que enseñe la palabra del sembrador en mi iglesia. Me invitaron. Y cada vez el Señor da algo absolutamente nuevo. Me gusta mucho la palabra del hijo pródigo y cada vez hay una enseñanza nueva sobre el hijo pródigo. Siempre. Estos días cogí, en el Colombosur, cuando tenía mucho la costumbre de leer mucho la Biblia, los estudiantes no memorizan mucho. Yo cogía 9, 10 y 11. Primera tarea, Salmo 1. Tienen media hora. Así lo tengo, ¿no? El que me la diga, nota. Y ya, notas finales. Y así los tengo. Y eso rapidito se lo aprenden. Terminó Salmo 1, Salmo 23. ¿No? Así los tengo. Negociamos la nota. Lo pongo a aprender la palabra porque algo sucede en el corazón de la persona cuando lee la palabra de Dios. Y no me interesa la nota, yo no hago evaluaciones. Yo digo, ustedes saben que no hago evaluaciones. Negociamos la nota. Pero participación, responsabilidad, trabajo en clase, etc. No, si no, parciales. La universidad es así. Sí, hay parciales, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la palabra tiene que morar en abundancia en nuestro corazón. Y la actitud de un cristiano siempre es renovar su mente a través de la palabra de Dios. No renovamos la mente viendo televisión, no renovamos la mente en internet, no renovamos la mente en la palabra de Dios que es viva y eficaz. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros. ¿Qué más dice allá? Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Paramos allí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí. Actitud de un cristiano. Humildad. Actitud de un cristiano, humildad. Piense de sí con humildad. Sea humilde, compórtese con humildad. Trate a los demás con humildad. No sea egocéntrico, no sea altivo, no sea arrogante. Es que yo sí tengo. ¿Sí de la casa que tengo? Pero eso es mi trabajo. Cuidado. Está diciendo ahí claramente la palabra. Ninguno tenga más alto concepto de sí, ninguno se enorgullezca, se envanezca. El apóstol Pablo decía, si hay algo en lo que tengo que gloriarme, es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, es en su palabra. No se gloríe de lo que tenga en este momento, no se gloríe de que ya lleva tantos semestres, no se gloríe de que en su casa tienen casa, carro y beca, no, gloríese en Cristo Jesús siempre. A eso nos llama el Señor. Ahora, normalmente cuando la persona es así como egocéntrica, muchos son rechazados. ¿Se han dado cuenta? No los tratan, no los quieren, les hacen maldades. Y eso pasa mucho en el colegio, ¿cierto? Es orgullosito, yo lo pongo por el piso, está libre, ¿cierto? Y le hacen todas las maldades habidas y por haber. Porque nadie quiere que pasen por encima suyo. Y nosotros no podemos pasar por encima de nadie. No podemos pretender pasar por encima de nadie. Piense de sí con equilibrio,
con cordura, con mansedumbre, con humildad, con sencillez. Y que los demás lo alaben. ¿Sí ven? Que los demás digan de usted. No diga usted de usted mismo, es que yo sí soy. Deje que los demás digan, él sí es. Él sí es buena persona, él sí es buen compañero, él sí es se le nota que es un buen cristiano, ama a Dios, pero que los demás lo califiquen. Y para que los demás lo califiquen, tenemos que tener que buen testimonio. Buen testimonio. 4. Porque de la manera que en un cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Quién es la mejor parte del cuerpo? Bueno, ya sabemos que es la cabeza, que es Cristo. Y de ahí en adelante, ¿quién es mejor? ¿Sí ven? ¿La cabeza quién es? Y está por encima. Ese sí está por encima del bien y el mal. Nadie puede cuestionar eso. ¿Quién de nosotros está por encima del bien y el mal? Díganme. Somos un cuerpo. Mano, pie, rodilla, tobillo, cabeza, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mejor de todos? ¿Cuál es el mejor de todos? Todos son absolutamente necesarios. Si se me sale una uña, eso, todo el cuerpo me duele. Todo mi cuerpo se afecta. Si me duele la cabeza, el cuerpo se va a la cama ya y se arropa todo y no, se toma la pasta y no, todo el cuerpo está, porque quítame la cabeza hasta que descanse. No, tú no puedes decir así. ¿Cierto que no? Bueno, ahí está, los meniscos, quítame la rodilla hasta que los meniscos se sanen. No, todo el cuerpo se duele. Por eso es que no somos mejores unos que otros, pero tenemos que procurar siempre andar en santidad. Todo el cuerpo ande coordinado, para que todo el cuerpo esté en perfección. ¿Sí ven la diferencia? Somos miembros, pero entonces el problema es que los miembros del cuerpo tendemos a afectar el cuerpo. ¿Sí? Afectamos el cuerpo. Es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar porque yo nací así y así moriré. Está afectando el cuerpo. Para que el cuerpo ande coordinadamente, todos tenemos que andar coordinadamente. Todos. Para que el cuerpo permanezca en santidad, todos tenemos que ser santos, participar de la misma santidad. Todos participamos de la misma palabra. La cuestión es que hay unos que se dejan quedar, dejamos quedar mucho. Nos dejamos quedar y otros avanzan y avanzan y avanzan y sacan la cara por el cuerpo. Todos tenemos que andar bajo ese mismo parámetro. Todos. ¿Amén? Amén. Seguimos allá. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cómo nos mira Cristo a nosotros? ¿Cómo nos mira el Cristo de la gloria a nosotros? ¿Cómo nos presentó Él delante del Padre? Como su novia, ¿no es cierto? ¿Cómo nos presentó delante de su Padre? Como santos, ¿cierto? Dios nos ve a través de Jesús como sus hijos, como sus santos, como sus herederos. ¿Sí ve la bendición tan grande? ¿Cómo nos ve Dios? Ahora, ¿cómo se ve usted? Esa ya es otra cuestión. Si usted se rebaja de calidad, también ya es su problema. Pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo presentó Jesús ante Dios? Él está diciendo claramente: somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O de servicio, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y miren todas esas cualidades. Todas esas son actitudes cristianas. Sea misericordioso, sepa repartir con liberalidad, sirva a las personas,
sea una persona siempre amante de lo bueno. Siempre. ¿Sí ven la diferencia? Actitudes cristianas. ¿No hemos salido de ahí? ¿No hemos salido? No. Todo lo que estamos viendo pertenece a esta obra, a este cuerpo. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Vamos a ver otras diferencias. ¿Listo? Paremos un momentico ahí en Romano. No me cierren Romano. Paremos un momentico ahí. Miremos acá. Somos llamados a la obra del ministerio y tenemos que practicar algo que dijimos anteriormente. Vamos a repasar un poquito, que es la misericordia, ¿cierto? ¿Quiénes son misericordiosos? Son indolentes, pastor. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes son misericordiosos? Eso sí, porque es que no, hermano. Todos tenemos que ser misericordiosos, dice la palabra. Vamos a mirar. Alguien que me ayude. Mateo 25, 33. Mateo 25, 35, por favor. Mateo 25. Porque tuve hambre. Sí, es. Mateo 25, 35 en adelante. Siga, por favor. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. O irán estos al castigo eterno y los justos a la vida. Amén. Entonces ahí tienes una cantidad de cosas, ¿cierto? Y son, como decimos, las obras de ¿qué? De misericordia. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Usted se preocupa por su hermano? Tuve sed y me dieron una agüita. Gracias, Señor. Estuve en la cárcel, me visitaste, en la clínica, fuiste a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las actitudes que llaman la atención de una persona que ama a Dios, que se preocupa por su hermano, que se preocupa por la necesidad del hermano, que sirve al hermano, que no tiene en cuenta que el hermano, aunque sea una persona mala, usted no se preocupe por eso, usted sirva. Dice la palabra: reparta con liberalidad. Y usted no está esperando, este es malo, no le doy. Usted muérase de hambre. Cuando usted tiene que compartir con el que padece necesidad. Y está diciendo: estuve en la cárcel, ustedes fueron a visitarme. Y por allá en la última parte dice: Señor, ¿cuándo te vimos en esta circunstancia? Señor, no, nunca. Ay, si hubiéramos visto en eso, ay, corremos a ayudarte. Pero ayuda a los que son de Dios. Y ahí está diciendo: en cuanto no lo hiciste a ninguno de estos mis hermanos, no lo hiciste a mí. Así que estamos, hermanos, llamados a caminar en estas obras. Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. ¿Qué más? Otro aspecto bien importante, y quiero que tengan en cuenta eso: no ser carga para nadie. La actitud de un cristiano siempre debe ser una persona
que trabaje, que se preocupe, que no sea una carga. Miren a Pablo, el ejemplo que tenemos de Pablo. Él dice, yo sé vivir en la abundancia, yo sé vivir en la escasez. Ustedes me ayudaron en muchas de mis necesidades, pero tienen que tener en cuenta que yo nunca fui carga para ninguno de ustedes. Nunca me monté en su casa, sosténganme, manténganme. No, él trabajaba. Él trabajaba. Ustedes y yo tenemos que aprender a no ser carga para el hermano. Que el hermano tenga a bien ayudarnos, sí. Pero nosotros no tenemos. Ay, hermano, mi necesidad es esta. Mira, esta es la lista. Tienen un valemeco. Eso no es. ¿Listo? Y ahí estamos viendo. ¿Listo? Eso está en Filipenses 4. Vamos a mirar Filipenses 4, 10 al 13. Filipenses 4, 10 al 13. Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces miren lo que decía el apóstol Pablo. En cualquier circunstancia he aprendido a vivir. En cualquier situación he salido adelante. En la abundancia, en la escasez. Pero lo único en quien confío es en ¿quién? En Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le daba la gracia a Pablo para que los hermanos lo ayudaban. Pablo no estaba pidiendo, mira, mi necesidad es esta, mira, ayúdenme, miren. No. Él decía, quiero que participen conmigo de la obra. Yo voy a ustedes para que ustedes me encaminen y me envíen a otra parte. Quiero que ustedes se lleven ese galardón. Quiero que ustedes se lleven esa bendición. Que de la iglesia de Corinto me enviaron a Éfeso, o que de Éfeso me enviaron a Esmirna. Pero él estaba siempre pendiente que los hermanos recibieran la corona, el galardón, la bendición. Ah, no, hermanos, yo estoy cansado de andar para arriba y para abajo, aquí me les monto en la iglesia, manténganme. No, él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. He pasado hambre, he pasado frío, he sido mordido por serpiente, he estado náufrago, he estado, mejor dicho, en las peores circunstancias. Pero por eso y en todas esas circunstancias, Cristo ha sido